El día de hoy iniciamos una nueva serie de estudios. Esta serie va a ser corta, solamente un par de semanas ocuparemos para ello. El tema es las venidas de Cristo, propósitos y alcance. El título de esta serie puede sonar extraño, pues está en plural, las venidas de Cristo. Es común hablar de la venida de Cristo, pero no tanto de las venidas de Cristo. El título no es incorrecto, puesto que vamos a hablar de dos eventos separados, diferentes. La Biblia nos habla de dos venidas del Señor Jesucristo, su primera venida y la segunda. Sin embargo, suenan extrañas porque no se identifican como tal en las Escrituras, las venidas de Cristo. El judío, los israelitas del primer o de antes del primer siglo, esperaban a un Mesías, un enviado del cielo para liberarlos. Ellos antes del Nuevo Testamento, antes de que Cristo viniera, esperaban la venida del Mesías, la venida del ungido. Mesías significa ungido. En el griego se traduce por Cristos, es decir, que Cristo significa ungido o Mesías. ¿Qué esperaban los judíos de antes del primer siglo? Que viniera el Cristo, el Mesías, el ungido. Ellos esperaban la venida de Cristo. Ellos ya esperaban la venida de Cristo. Nosotros, sin embargo, los creyentes en este tiempo, sabemos que el Mesías es Jesús y que ya vino. Es entonces que es correctamente denominada a esta venida o a esta aparición del Hijo de Dios, la venida de Cristo, la venida del Mesías. Ellos no reconocen que Jesucristo era el Mesías, por lo cual ellos no reconocen en esa venida la venida de Cristo. Sin embargo, los creyentes sabemos que Él es el Cristo, revelado no por sangre y carne, sino porque el Padre nos lo ha revelado. Y entonces nosotros creemos que esa fue la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Los judíos, sin embargo, en este tiempo todavía la esperan. Ahora bien, nosotros los creyentes, al igual que todos los cristianos del primer siglo, una vez que Cristo vino, resucitó y ascendió, vemos la venida de Cristo como un hecho histórico, como un hecho del pasado. Sin embargo, ese evento histórico de hace 2000 años, la venida de Cristo, del Mesías, hace casi o un poco más de 2000 años, tiene implicaciones presentes y futuras. Por la palabra se nos ha dado una promesa de que el Señor, aquel que vino en aquel momento y que impactó la historia del universo, vendrá por segunda vez. Y entonces, si aquel que ya vino va a venir, nosotros nos encontramos entre dos venidas. La primera venida del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, del Cristo, y la segunda venida de Jesucristo en gloria. Nosotros nos encontramos en medio de dos venidas. Así que la primera la llamaremos como tal la primera venida, y la segunda la llamaremos la segunda venida. La primera venida fue cuando Jesucristo nació de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, vivió entre los hombres, murió, resucitó y ascendió al cielo. La segunda venida es un evento futuro, en donde el mismo Cristo descenderá de a donde ahorita había ascendido. Jesús viene pronto, hermano. Esto es lo que dice la Escritura acerca de esta segunda venida. Hebreos 9:28 nos lo expresa así. Usted no va a encontrar en la Biblia como tal primera venida o segunda venida, pero sí en el libro de los Hebreos se va a encontrar que aparece
ese término, segunda, y es el único versículo que se parece más al término que usamos de segunda venida. Dice así la Escritura: también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Estamos hablando que eso sucedió en su primer venida. Eso es lo que sucedió en el pasado. Pero ¿qué dice? Y aparecerá por segunda vez. Aquí habla de la segunda venida. Ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Así que los que lo esperan, miran, han sido impactados por la obra del pasado, pero están esperando que se complete en una obra del futuro. En Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, es cuando se les revela o se les dice a los discípulos lo que había de suceder. Ángeles les hablan a ellos y les dicen así. Hechos 1 del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, está hablando de Jesús, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha subido, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Su primera venida, asciende. Eso fue pasado, pero les da una promesa. ¿Cuál es la promesa? De que así como lo vieron irse, algunos lo podemos ver regresar. Así como se fue, vendrá. Primera venida, segunda venida. Cristo viene. Ahora bien, si Cristo viene, debemos entender que viene a su tiempo con propósito y su visita es buena. Si Cristo viene, si Dios nos visita, Él ha de visitarnos cuando Él quiere, es decir, a su tiempo, con un propósito, y su visita es buena. Dios no nada más aparece. Dios, veniste, ¿en qué te puedo servir? No tenía nada que hacer y no es así. Dios, si se manifiesta, si viene, si está presente, es porque tiene un propósito y se manifestó a su tiempo, en el momento oportuno y con un propósito bueno. Su visita siempre será buena. Dios ha visitado al hombre. ¿Usted se acuerda, si nos vamos al libro de Génesis, cuando el hombre pecó? Dice que Dios, ¿qué hizo? Fue a buscar al hombre. Dios se paseaba, dice, por el medio del huerto. ¿En qué momento vino Dios a encontrarse con el hombre? En un momento oportuno. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que había hecho el hombre? Claro que lo sabía. Pero precisamente Dios descendió en ese momento porque tenía un propósito. Tenía un juicio que hacer y tenía que hacer una obra de redención y dar una promesa, porque había un plan. Y así que Dios descendió oportunamente para decir: Adán, varón, ¿dónde estás? Dios descendió. ¿Y qué hicieron ellos? No le dieron la bienvenida. Dice la Biblia que se escondieron. Qué triste cuando el hombre no puede entender que cuando Dios desciende es bueno, que cuando Dios nos visita es una obra buena, que Dios viene a su tiempo y que tiene propósitos. En base a esto, hermano, tenemos que entender que si Cristo viene, que si Cristo vino y Cristo viene, debemos entender que siempre debemos estar listos para darle la bienvenida. Yo quiero preguntarle, ¿cómo está su corazón? ¿Está su corazón listo siempre para darle una bienvenida? Como si fuéramos hospedadores
de caminantes o viajeros. Vamos a pensar en la antigüedad. La Biblia utiliza mucho este tipo de similitudes y de expresiones porque era la forma en la que se vivía en la antigüedad. En la antigüedad no había aviones, en la antigüedad no había los medios de transporte que actualmente conocemos, había solamente lo más rápido que había eran animales, pero la gente se movía de un lugar a otro a pie o en sus animales. Para ir de una ciudad a otra, posiblemente les llegaba la noche y tenían que pedir asilos. El Evangelio, hermanos, se transmitía a través de siervos y siervas que caminaban y que iban de lugar en lugar como el apóstol Pablo. Y la iglesia estaba siendo instruida para ser buenos hospedadores. La iglesia, el creyente, el hombre de piedad, el hombre bueno, el hombre de Dios debe siempre tener un corazón dispuesto a darle la bienvenida al que trae paz. Obviamente también al que no trae paz. Pero obviamente cuando trae guerra, se pone uno a la defensiva. Pero aquel que trae paz, aquel que trae bendición, nuestro corazón debe ser darle la bienvenida. Y si Dios es el que está pasando, si Dios es el que viene, si Dios es el que dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿cómo debe estar mi corazón dispuesto para darle la bienvenida? Debemos ser buenos hospedadores para los viajeros. Ahora, si Dios nos visita es porque Él tiene un propósito. Porque es importante, hermano, conocer el propósito de una visita. Cuando a alguien le toca el timbre, usted sale y ¿qué quiere saber? ¿Quién es y a qué vino? De hecho, a veces no nos interesa tanto saber quién es, sino a qué vino. Hay gente que llega con sus tabletitas para venderle algo, sus playeritas con el logo de una compañía, le toca el timbre y trata de venderle algo. Entonces, no directamente, pero le hago cara de, ¿qué me quiere vender? No estoy interesado, gracias. Estamos interesados en saber a qué viene, pero cuando Dios viene, Él no viene a vender. Él viene, Él trae una agenda, y es una agenda divina. Por eso es importante conocerla. ¿Y por qué debemos conocerla? Es importante que conozcamos la agenda divina, porque si Dios se presenta a nuestra vida, es para que seamos un instrumento para el cumplimiento del propósito del viaje que Dios está realizando. Si el viajero es Dios mismo, Él es nuestro huésped. ¿No cree que Dios merece toda nuestra atención y servicio? ¿Verdad que a todos nos gusta que nos predican y nos digan, Dios nos va a visitar, Dios está visitando esta iglesia en este día? Reciba la visitación de Dios. Pero ¿sabe qué? Mucha gente no está lista, ni tiene el corazón para darle la bienvenida a Dios. Son puras palabras huecas y falsas. Y mucha gente se emociona. Mucha gente sale llorando y dice, recibí una bendición, pero es gente incapaz de hacer algo por Dios. Gente incapaz de conocer el propósito de Dios. Que no nos pase lo mismo, querido hermano. Dios, si ha venido y ya ha venido, y Dios nos ha visitado y está en medio de nosotros, Él merece toda nuestra atención y merece todo nuestro servicio. Usted no espera una visitación hoy cuando la grande visitación fue hace 2000 años. Dios desde hace 2000 años prometió que estaría en medio de nosotros, donde 2 o 3 se congregan en su nombre. Cuando nos congregamos es porque le hemos dado la bienvenida a Dios. Porque decimos, Señor, aquí estamos 2, 3 hermanos. No nos vamos a sentir mal porque hoy nada más vinieron 2, porque nada más vinieron 3. Nos preocupamos porque nuestros hermanos no vienen, pero hoy si venimos 2 y 3, Señor, ¿qué quieres que estos 2 o 3 hagamos por ti? Porque tenemos, hermano, que atender al huésped y darle la bienvenida a aquel que viene. La Biblia nos estimula a hospedar y atender al viajero. La Biblia dice que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La Biblia también dice que el que recibe al profeta recompensa
de profeta tendrá. Es decir, que cuando recibimos a Dios, cuando Dios está en medio de nosotros, hay recompensa de Dios. Hay una actitud que debe haber en el pueblo de Dios para recibir la palabra de Dios y la visitación que Dios nos dio desde hace 2000 años. Por eso nos advierte la Escritura y nos dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído en el pasado, no sea que nos deslicemos en el presente, porque Dios nos ha visitado y hoy es nuestra responsabilidad, hermanos y hermanas, atender a nuestro Dios y cumplir su propósito y su voluntad. Jesús le decía a sus discípulos, el que da un vaso de agua a uno de estos pequeños, a mí me lo da. Ese es un corazón que se ha abierto a darle la bienvenida a aquel que ha venido. Y es el corazón que usted y yo necesitamos en pro de la segunda venida de nuestro Señor. Así que el creyente es una persona que está abierto a Cristo, que ya vino en su primer venida y está listo para la segunda venida, porque no podemos, hermano, hablar de una segunda venida si no estamos dispuestos a recibirlo en su primera. La iglesia debe reconocer al que vino, al enviado de Dios. El libro de Apocalipsis enseña que la iglesia es la que clama, el Espíritu dentro de la iglesia. El Espíritu de la iglesia dice, ven Señor Jesús. Pero la iglesia no puede ver Señor Jesús si primero no le dio la bienvenida a su primera venida. Y si la iglesia ha de decirle, ven Señor Jesús, ¿no cree que debe saber para qué viene? El que dice ven es el que es un buen hospedador y está dispuesto a dar una verdadera bienvenida. Una verdadera bienvenida. Si usted recuerda en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, hablándole a una iglesia que está fría, que está tibia, no fría, dice, ojalá fueras caliente o fría. A la iglesia de la Odisea le dice, ¿por qué eres tibia? Te vomitaré de mi boca. Y hay una palabra que le dice, capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta. Él viene. Esa palabra a veces se la recitamos a un inconverso, cuando verdaderamente esa no es una palabra para un inconverso, es una palabra para usted y para mí. Oye, estoy a la puerta y llamo, ya me tienes afuera, pero quiero darte una nueva oportunidad para que me des la bienvenida. Y si tú abres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo, tendré comunión, intimidad contigo, estaré en ti, estaré contigo, estaremos cerca. Ese es mi deseo, quiero que me des la bienvenida. Solamente así la iglesia puede decir, ven Señor Jesús. Así que, ¿a qué voy con este tema que estoy compartiendo? Que necesitamos conocer el propósito de su primer venida, darle la bienvenida antes de poder aspirar a darle la bienvenida en su segunda venida. Porque si no, no queremos saber nada de la segunda venida, porque la segunda venida trae juicio. Jesús viene a juzgar, viene a traer salvación, pero también viene a traer juicio. Juicio. Vino a dar misericordia, pero todo tiene un cumplimiento y tiene un tiempo. Hermanos, Cristo viene. Si la primera venida no nos impactó, no tenemos nada que ver con la segunda venida. Así que hablemos el día de hoy, quiero enfocarme solamente en la primera venida de Cristo. Y quiero hablarle acerca de principalmente dos razones o dos propósitos para los que Cristo vino. En resumen, hay mucho que hablar a este respecto. Pero quisiera hacer referencia primeramente al pasaje que leímos en nuestra lectura bíblica, en el libro de Juan capítulo 1, del versículo 1 al 18. Si usted puso atención, que espero que lo haya hecho, y disfrute cada lectura bíblica, usted va a poder
darle significado en base a lo que estamos hablando. Empecemos a hablar de la primer venida de Cristo. Primer venida de Cristo. ¿Quién vino? Cristo. Según Juan, capítulo 1, en el versículo 1, ¿quién es el que vino? El Verbo. ¿De quién está hablando Juan 1? De Cristo. ¿Cómo lo llama aquí? El Verbo. El Verbo. ¿Quién vino? El Verbo. El Verbo. La palabra. ¿Quién es el Verbo según el versículo 1? En el principio ya existía el Verbo. Es decir, el Verbo era preexistente. Ya existía. Y el Verbo estaba con Dios. Pero hay una palabra aquí muy extraordinaria. El Verbo era Dios. Existía, estaba y era. ¿Verdad? Existía, estaba, era. Entonces, ¿quién vino? El Verbo. Dios mismo. ¿Quién vino? Dios mismo. ¿Quién vino? El mismo Dios eterno, preexistente. Se hizo carne. Miren lo que es el versículo 14. Y el Verbo, ¿quién es el Verbo? Ya existía, el que estaba con Dios, el que era Dios. Se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. La gloria que le corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mucho de lo que es la doctrina de la Trinidad la basamos en los escritos de Juan. Son extraordinarios los escritos de Juan. Son profundos. Pero, ¿quién vino? Dios mismo. No fue un ángel que fue enviado, como algunos pretenden. No fue un hombre que nació con una grande virtud, que fue escogido y que fue enviado, sino el mismo Dios se hizo carne. Esta verdad es sumamente importante y que tenemos que entenderla, conocerla y los creyentes creerla. Es parte de nuestra doctrina que define nuestro cristianismo y que nos enseña por qué es poderoso el cristianismo. Y esto nos enseña que yo tengo que agradecerle a Dios. ¿Por qué? Porque Él descendió. Él se humilló. Filipenses capítulo 2. Era el himno que cantaba la iglesia primitiva. El que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra humillarse, la palabra descender, son palabras muy importantes que hacen eco de lo que estamos hablando aquí, que el Verbo se hizo carne. Un misterio sucedió, un milagro poderoso sucedió. El Verbo se hizo hombre. De hecho, el mismo apóstol Juan, en su segunda carta, en el versículo 7, nos advierte acerca de no creer en esta realidad, porque muchos negaban esta enseñanza y los llamaban anticristos. Dice así, segunda de Juan 7, es que han salido por el mundo muchos engañadores. ¿Qué hacen esos engañadores? Que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. ¿Cuál era el problema de estos engañadores? Que no reconocían que Jesucristo había venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Porque los que creemos en la primera venida de Cristo, creemos que Dios se hizo carne. Así que lo primero que debemos entender, hermano, es que le damos la bienvenida ¿a quién? No a un hombre, no a un ángel, no a un iluminado, a Dios mismo. A Dios mismo. ¿De quién estamos hablando en la primera venida? De Dios mismo. Segunda pregunta, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? La respuesta es de la misma presencia del Padre, de donde nadie ha estado.
del lugar más alto. No vino de donde Dios, de donde el Padre está, sino vino del Padre. Le voy a repetir eso. No vino donde está el Padre, sino vino del Padre, que no es lo mismo. Hay algo en la Trinidad, porque son uno. Y miren, vamos a la Biblia. Y esto nos va a mostrar que no hay nada más íntimo al Padre que el Hijo. El Hijo viene del Padre. No hay nada más íntimo al Padre que el Hijo. Vea lo que dice Juan 8:42. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, hablando con los judíos, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios. No dice de dónde estaba Dios. Cuando Dios dice que Él descendió del cielo, no es que descendió como un ángel. Los ángeles están con Dios. Hay algunas sectas que creen que Jesús era de la misma estatura de Lucifer, el diablo, o que era un arcángel. Pero Él viene de Dios. Y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Váyanse al capítulo 16, versículo 27 y 28. Juan 16, 27 y 28. Ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Atención al versículo 28. Dice: salí del Padre y vine al mundo. ¿De dónde viene? Del Padre. ¿De dónde salió? Del Padre. Ahora dejo de nuevo el mundo y a dónde vuelve. Y vuelvo al Padre. Ustedes seguramente, muchos de ustedes tienen su Biblia Reina Valera. Le voy a leer los mismos versículos en Reina Valera. Reina Valera es una versión más literal. Entonces, por eso es que puede ser un poquito más complicada. Y en estos casos vale la pena estudiarlos ahí, aunque sean complicados, porque nos van a hablar mucho de la doctrina que entendemos. Utilizo Nueva Versión Internacional para hacer fácil la lectura, pero cuando estudiamos doctrina tenemos que irnos más profundo. Así que permítame leer Reina Valera. Jesús entonces, en Juan 8:42, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. ¿De quién salió? De Dios. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora vaya al 16, Juan 16, 27 y 28. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Y habéis creído, que esta es la fe de la iglesia, habéis creído que yo salí de Dios. 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. De hecho, los discípulos después le dicen a Jesús: Señor, hemos creído que tú vienes del Padre. Y dice, y sabemos, algunos podrían decir, es que es un lenguaje figurado, pero los discípulos dijeron esto: Señor, ahora sabemos que no hablas en alegorías ni en parábolas. Sabemos que vienes del Padre, entonces es literal que viene del Padre. Él viene del Padre. ¿De dónde viene el Hijo? Del Padre. Es Dios mismo que se hace carne. Así que su venida fue una bendición a la humanidad caída, necesitada de redención. Dios bendijo a la humanidad con hombres, y podemos citar hombres de fe, pero hasta ahí lo deja la Biblia. Fueron hombres de fe, fueron grandes hombres. Dios bendijo a la humanidad con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob, pero son hombres fallidos, hombres que cometieron muchos errores. Dios levantó hombres de la talla de José, que fue un hombre extraordinario, un hombre de Dios. Dios levantó a Moisés,
Dios levantó a un David. Dios levantó a muchos profetas, Jeremías, a Isaías, grandes hombres de Dios como Nehemías, Esdras, todos los hombres de fe de la Escritura, hombres valientes, hombres de Dios, hombres santos, pero ninguno de ellos bendijo al hombre, sino la simiente. Dios le dijo a Abraham: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No en ti, sino en tu simiente. Dios le dio una promesa al hombre, a la mujer cuando pecó: tu simiente pisará. Es decir, alguna promesa de una bendición de alguien que nacería, que vendría. Así que ¿quién vino? El Hijo de Dios. ¿Y qué hizo? Se hizo carne. ¿Para qué? Se unieran estos dos principios: Dios desde el cielo y la simiente de la mujer. Hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. En Dios, en Cristo se une el propósito divino para la redención de la humanidad. Entonces, es maravilloso, hermano, saber de la primera venida del Señor. Si usted pregunta cuál es la doctrina principal de la Navidad, es esta. No son los renos, no es el Santa Claus. Eso es bonito, es agradable para las temporadas, como cualquier otra temporada bonita, pero el creyente que celebra que Jesús nació. Y cuando decimos Jesús nació, es que el Verbo se hizo carne. No es cualquier cosa, hermano. No es cualquier enseñanza. Para empezar, es complicada, es difícil. Pero hoy lo estamos aprendiendo. Y como dice la, tenemos que repetir. Porque, hermano, tenemos que darle la bienvenida a nuestro buen Dios. Bien, voy a hablarles solamente de dos propósitos para los cuales Cristo vino en su primer venida. Hay mucho que hablar, pero solamente lo voy a resumir en estos dos puntos. El primero es: Él vino a hacer luz y dar testimonio de la verdad. Vamos a ver algunos versículos. Voy a llevar a leer muchos versículos en esta hora. Así que la palabra, la Biblia nos va a hablar. La Biblia nos va a enseñar. ¿A qué vino Cristo? Y simplemente, si usted busca en su concordancia vine, la palabra vine, y busca qué es lo que dijo Cristo de lo que vino, usted va a encontrar lo que Cristo vino. Así que en resumen le voy a dar algunos versículos de estos, de todos estos que Jesús dijo. Yo vine. Leamos algunos. ¿Va conmigo? Sigan la pantalla para irnos ágil. ¿Okay? Juan capítulo 12, versículo 46. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Él ha venido a alumbrar al hombre en tinieblas. Él es la luz. Juan 1 lo leímos, y Él es la luz. En Él está la luz. De hecho, en el primer día de la creación, en el libro de Génesis, ¿qué es lo primero que es creado? La luz. Sea la luz, se manifiesta la luz. No estamos diciendo que con ello se creó Cristo. Cristo no es creado. Cristo es eterno con el Padre. Amén. Pero la luz es primero. Necesitamos luz. Es un principio de vida la luz. Si la luz no hay vida, si la luz no hay plantas. En el mundo natural lo podemos ver. El ser humano, la creación no podría existir si no hubiera luz. Sin el sol no la hacemos. Dios estableció eso. Entonces, ¿a qué vino Cristo? A hacer luz en las tinieblas. Y entonces, cuando se alumbra un camino, es decir, hace que los ciegos vean. Y el que no está ciego, pero que no tiene luz, es igual que el ciego. Por eso Jesús dijo: ciegos guías de otros ciegos. Dice: no somos ciegos, sí, pero están en tinieblas. Cuando andas en tinieblas, eres ciego, guía de otro ciego. Pero entonces, otra forma en la que lo dice Jesús así es: yo vine a dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Jesús, siendo juzgado, está delante de Pilato, y en persona, ellos íntimamente tienen una conversación, y Pilato le dice en Juan 18:37:
así que eres rey, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Respondió Jesús. Yo para esto nací y para esto vine al mundo. Fíjese qué interesante cómo Jesús dice. No nada más yo nací, yo soy un iluminado, yo soy un ser humano. Yo nací, sino que también utiliza la palabra para eso vine al mundo, es decir, que Él ya existía. Usted y yo no podemos decir lo mismo, pero Él sí. Él vino al mundo. Si hay falsas doctrinas que enseñan una preexistencia de los seres humanos, pero no es bíblico. El ser humano es creado por Dios, concebido, pero Cristo vino para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Entonces, vine a dar testimonio de la verdad, es decir, usted tiene fe y Dios le alumbra. Jesús es Dios y toda la doctrina se le revela. ¿Por qué? Porque Él vino a revelarla. Él vino a revelar al Padre. Él vino a decir, Dios existe. Cristo vino a revelar al Padre. Cristo vino a revelar al Dios que hoy conocemos, al Dios Trino. Cristo vino, hermano, a enseñarnos que Dios existe. Aunque muchos creían en sus dioses, solamente Cristo vino a mostrarnos al Dios verdadero. El único que tiene al Dios de verdadero es el cristianismo genuino, porque lo vino a revelar Jesucristo. Él vino a dar testimonio de la verdad. Y Pilato le dice, ¿eres rey? Tú dices que yo no soy. Está en tu boca decirlo. Mi reino no es de este mundo, te estoy diciendo verdad, no te estoy hablando nada. Yo vengo a mostrar la verdad, la creas o no la creas. Yo he venido a dar testimonio de la verdad. Juan 9, 35 al 41. Jesús sana a un ciego, y cuando sanan a este ciego, los judíos lo llevan y lo amenazan. Y cuando lo sueltan cuando lo expulsan de la sinagoga, porque él dio testimonio del que lo había sanado, de Jesús. Y miren lo que sucede. Juan 9, 35 al 41. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó. Dice, ¿qué es lo que hizo Jesús primero con el hombre? Le abrió los ojos. Ahora le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Ahora sus ojos lo vieron. ¿Qué hizo este hombre? Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándole lo adoró. Mire, no era suficiente con decir creo, sino que muestra la deidad de Cristo cuando viene y se postra. O sea, no creyó. El término Hijo de Dios no es darle una humanidad a Cristo solamente, habla de su humanidad, pero también habla de su divinidad. ¿Tú crees que soy el Hijo del Hombre? Creo. Tú eres Dios, tú eres el Mesías. ¿Y qué hizo? Mostrándole, lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo. ¿A qué vino Jesús? Vea, este concepto de juzgar aquí no está apareciendo necesariamente viene a condenarlo. Lo va a condenar porque sigue en tinieblas. Pero mire más del contexto. Viene a juzgarlo para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Ese es el juicio que hace. Cuando trae luz, trae juicio para aquellos que no quieren creer. ¿Qué? Dice, algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar así le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Y miren lo que dice, aquí ya se está cumpliendo lo que él dijo. Jesús les contestó, si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven su pecado, permanece. O sea, no fueron tan humildes para decir,
que nos hace falta humillarnos delante de Él y creer que somos pecadores. Así que, ¿a qué Cristo vino? A dar testimonio de la verdad, a hacer luz y a traer juicio a los que dicen que ven, pero que están en tinieblas, porque Él es la luz que nos permite ver la luz. En tu luz, dice la Biblia, veremos la luz. Sin la luz de Cristo no podemos ver la luz. Sin la luz de Cristo no podemos ser alumbrados. Sin la luz de Cristo estamos ciegos y perdidos. Como parte de este proceso de alumbrar el corazón y la mente de los hombres, porque cuando decimos que Dios ha de alumbrar nuestro corazón, estamos hablando que Dios debe alumbrar nuestra mente. ¿Cómo es que alumbra Jesús nuestra mente? Predicando. Cristo vino a predicar y a ser maestro. Marcos 1, 38 a 39. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. ¿Qué dijo Jesús? Vamos a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. ¿A qué vino? A predicar. A predicar. Si no vino a ser exorcista, vino a predicar. Hay que sacar demonios para que la gente entienda, comprenda. Porque Él vino a predicar y anunciar que el reino de Dios se ha acercado. La predicación estaba acompañada por la liberación de demonios y la sanidad de los enfermos, para dar testimonio de que Él era el que había de venir, el prometido. Era necesario que se cumpliera eso. Donde está Cristo hay poder. Amén. Juan capítulo 3, versículo 1 al 2. Juan 3, del 1 al 2. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Esta no fue palabra de Jesús, esta fue palabra de Nicodemo. Y él no está dando una palabra, ni está hablando de la Trinidad ni demás, sino que está reconociendo que Jesús es un enviado de Dios. ¿Y a qué vino? ¿Qué reconoció este? Yo reconozco que tú has venido de Dios. ¿Para qué? Para ser maestro. Para que un judío de la talla de Nicodemo, fariseo, un hombre de reputación, de conocimiento y piadoso, dijera: tú eres maestro, es porque Jesús evidenciaba el llamamiento de Dios y para qué Dios lo había enviado. Si todos nosotros fuéramos como Nicodemo, qué bendición, empezaríamos bien. Jesús le dijo a Nicodemo: eso es bueno, todavía te falta una cosa, nacer de nuevo. Pero si usted ha nacido de nuevo y además, hermano, reconoce en Jesús un maestro, usted puede aprender de Jesús. Cuando le damos la bienvenida al Señor Jesús, vamos a aprender de Él, porque ha venido de parte de Dios como un maestro, y además su enseñanza está acompañada de ¿qué? De milagros, señales y prodigios. Así que eso fue una evidencia para que supieran que la enseñanza de Jesús era enseñanza del cielo. Para un judío, para él dijo: esto es suficiente, tú vienes del cielo, te voy a escuchar. Te voy a escuchar. La segunda cosa a la que vino, la primera le dije que es hacer luz y a revelarnos la verdad, a dar testimonio de la verdad, dar testimonio de Dios. ¿A qué vino Cristo? A buscar y a salvar lo que se había perdido. La segunda cosa para la que Cristo vino es a buscar y a salvar lo perdido. Lucas 19, del 9 al 10. Jesús viene a la casa de Zaqueo.
un hombre publicano, pecador, despreciado y despreciado. Pero cuando el hombre tiene un encuentro personal con Cristo, se arrepiente, restituye y da evidencia de una obra espiritual en su corazón y un nuevo nacimiento, Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Me voy a detener ahí. ¿Qué hizo Zaqueo? Le dio la bienvenida a Jesús. Jesús le dijo: Zaqueo, bájate de ese árbol, porque voy a ir a tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Le dio la bienvenida a su casa, y además dio testimonio de que no nada más le dio la bienvenida a su casa, sino la bienvenida a su corazón. Por eso Jesús dijo: la salvación ha llegado a esta casa. No nada más yo ya llegué a esta casa, sino además ha llegado a ese corazón. Y ahora extiende esta enseñanza Jesús, y en el versículo Dios dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Jesús fue el que le dijo: yo voy a tu casa, porque vino a buscar. Y una vez que llegó a su casa, lo salvó. Por eso, hermano, Dios se ha encontrado con nosotros. Nosotros no lo encontramos a Él. Dios nos encontró a nosotros. Nosotros le dimos la bienvenida. Y si le dimos la bienvenida, Él ha llegado a nuestra casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso descendió desde el cielo, hermano. Nadie puede decir: Dios es malo, Dios es cruel. Dios es bueno, porque Él descendió del cielo. ¿Para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido, lo que era despreciable, lo que no servía, aquello que merecía condenación, aquello que merecía el fuego. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene más que robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué vino? Para que tengan vida. Para los que son salvos tengan vida. A eso vine, a mostrar vida, a salvar las almas, para que tengan vida. Y vida en abundancia. Juan 12:47. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue. Escucha esta frase que Jesús dijo: pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. ¿A qué vino? En su primer venida. Él no vino a juzgar al mundo en su primer venida, vino a salvarlo. ¿Cuál fue el propósito de Jesús en esta tierra? La cruz, para salvar al mundo. Él tenía puesto su visión en la cruz. Vino a predicar, vino a anunciar, vino a sanar, porque vino del cielo, vino a mostrar que Él es el pan que descendió del cielo. Él vino a mostrar que Él es la luz. Él vino a mostrar que Él es el enviado de Dios, que Él es el Mesías. Pero tenía que ir a la cruz, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan, capítulo 3, versículos 17 al 21. Juan 3, 17 al 21. Dios no envió a su Hijo al mundo. ¿Quién lo envió? Dios. A su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Quién está hablando aquí, hermano? Es Jesús. Está hablando a Nicodemo, explicando: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación. Mire cuál es la condenación: que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo
aborrece la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Verdad que todo lo que he hablado se resume en este versículo? ¿Verdad que los términos luz, justicia, verdad? Él ha venido a todo esto. Él ha venido a salvarnos. Pero ¿cómo podemos ser salvos? Cuando estamos dispuestos a mirar su luz, a exponernos a su luz. Y esto quiero llegar a. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Darle la bienvenida a Jesús, porque ya vino para usted y para mí hoy en este tiempo, es recibirlo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Ahora mire, recibir a Cristo en el corazón para muchos les es difícil porque dicen: Señor, yo no puedo recibirte porque mi corazón está sucio. ¿No le ha pasado así? ¿Cómo se siente su corazón? Posiblemente el corazón de algunos aquí se sienta no digno de recibirlo y decir: Dios, yo sé que estás tocando la puerta, Señor. Es como cuando, imagínese que yo llegara a su casa a las 5 de la mañana, tocarle y diga: ábreme. ¿Usted sabe que soy yo? ¿Cómo saldría usted? Despeinado, empijamado, ¿sí? Y además, si digo: ¿puede entrar a su casa? ¿A su recámara? ¿Cómo está? No está apta, ¿verdad? ¿Qué me va a decir? Bueno, más tarde. ¿Puede venir? Venga más tarde. ¿Y qué hace? Bueno, para empezar, se despierta, algo quiere, me peino, me arreglo, me perfumo, tiendo la cama. Ahora sí, venga, pase. Así hacemos con Jesús. Muchos esperan hacer eso con Jesús. Pero recuerde que cuando Cristo viene, llega en el momento oportuno. Si yo llego a las 5 de la mañana, yo sé, hermano, que cómo está todo el asunto. Si el Señor viene cuando cuando hay desorden en nuestra vida, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y viene con su luz y nos alumbra el cuarto desordenado y nuestros pocos cabellos despeinados. Su luz nos las hace ver. Pero ¿qué hace el perverso? A mí me gusta así. A mí me gusta estar apestoso, despeinado, andrajoso. Me gusta dormir y que mi cama esté revuelta. Y así me gusta. Así que no entres a mi casa. Nos vemos en la iglesia. Ahí llegó el domingo. Así hay mucho, no sé si llamarle creyente, porque no lo es. Así hay muchas personas que en las iglesias, que llenan las iglesias porque quieren de Dios y quieren un día alcanzar la estatura y la capacidad para ser dignos de Él, aunque en el fondo saben que no lo van a lograr. Y entonces viven una vida de religiosidad y a medias. Pero Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Vino a salvarte en tu intimidad. Por eso Dios te dice: hoy voy a ir a tu casa. Bájate de ahí ya. Bájate de ahí del árbol. Te subes a los árboles que tú alcanzas. Y qué bueno, porque quiere decir que te interesas en mí. Hermanos, si usted viene es porque se interesa en Dios. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí nos interesamos en Dios.
pero necesitamos abrirle la puerta al Señor para que entre en nuestro corazón y cene con nosotros y nosotros con Él. Aquí lo que nos está diciendo es de que su luz nos tiene que alumbrar. Así que nosotros no debemos tener temor de decirle, Señor, mira, no es digna mi casa de ti, no es digna de ti, pero te necesito, te necesito. Y Él no viene a juzgarte, viene a confrontarte, viene a mostrarte, sí, su luz. Cuando veas su luz, vas a empezar a esconder, meter abajo de la cama lo que te incomoda, lo que hiciste, pecado que cometiste, el mal pensamiento, pero de su luz nada se esconde. Pero qué maravilla que el Señor Jesús aquí vino. Cuando el Señor, si el mismo Dios que vino del Padre, de la santidad, descendió a este cielo, le presentaron una mujer que acababan de agarrar en el puro acto del adulterio, y Jesús no se asustó, sino la perdonó. Ahí está el Cristo de la gracia, el Cristo de la salvación, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo y hermano, yo lo que te estoy hablando es del Evangelio. No podemos ocultar nuestra condición y nuestro pecado. Necesitamos venir a la luz, porque a eso vino Cristo, a mostrarnos la luz, para que los ciegos vean, para que tú ahora ya te pueda ver tu pecado, porque vas a decir, ah, caray, había visto este pecado, pero no había visto este. Y te vas a dar cuenta cada día, hermano. Esta es la vida del cristiano. Cada día, el cristiano, mientras más madura, no se siente más cerca, hermano, se siente a veces más lejos. Porque cada vez Dios nos revela más nuestro pecado, nuestra necesidad de Él. Pero ahí está la gracia que sobreabunda. No porque estemos pecando, sino porque Dios nos está purificando. Amén. Mi hermano, yo le invito a conocer a Cristo y a darle la bienvenida a su corazón. Acepte a Cristo en su corazón. No espere más. No espere que sea automático o que simplemente con el tiempo usted va a cambiar. Deje que Cristo venga a su corazón y Él lo va a cambiar. Amén. Cristo se va a tomar su tiempo, pero no se lo tome usted. Hay gente que se está tomando su tiempo. Hermano, un día yo le voy a decir, hermano, cuándo yo puede ser. Yo le voy a decir, hermano, cuándo me voy a bautizar, cuando yo esté listo. Yo pierdo toda esperanza de esas personas. Porque no es de mi persona. Yo no puedo, hermano. Usted no puede, nadie puede. ¿Cuándo? Lo único que puedo hacer, Señor, ten misericordia de esa persona. Pero hoy Dios le está teniendo misericordia y le está dando una palabra. Deje que la luz de Cristo la alumbre, recíbalo en el corazón y decídase cambiar. Amén. Decídase entregarle su vida a Cristo, arrepiéntase de su pecado y esté dispuesto a caminar con Él. Amén. Empiece a caminar encima de la podredumbre. Va a tener que caminar encima del lodazal. Al principio va a oler, le va a ser repugnante, pero qué bueno que le sea repugnante para salir de él y no mantenerse en él, donde ya ni repugnante le es el pecado, porque ya se acostumbró a su maldad. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dele la bienvenida a Cristo en su corazón. Transforme su vida, transforme su corazón y seamos creyentes que verdaderamente le damos la bienvenida a nuestro Señor.